Bien, hermanos, el mensaje de hoy, ya tuvieron la lectura hace un momento, yo me tuve que ir corriendo a mi casa, se me olvidó la cámara, así ando yo, hermanos, bien despistado, se me olvidó y tuve que regresar por ella. Lo bueno es que me queda cerca. Hermanos, el Salmo 23, ese precioso Salmo 23, un salmo de David, es un salmo que es muy recitado, es un salmo muy amado en las Escrituras, con un mensaje precioso para nosotros los cristianos. Uno de los puntos que quiero comentar es, pues qué difícil es realmente en nuestra carne, en nuestra falta de confianza en nuestra vida cristiana, entenderlo y vivirlo, ¿verdad? Creerle realmente a Dios en cada etapa de nuestra vida, en momentos que pasamos situaciones complicadas, creerle a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos al Salmo 23, ya lo tienen ustedes ahí en sus Biblias y espero que el mensaje sea de bendición, es un mensaje pastoral, de bendición, de ánimo en nuestras vidas y pues que usted salga de aquí edificado, consciente de que tenemos un Padre celestial, los que somos creyentes, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias, Señor, por otro día, Padre, ese regalo de vida que tú nos das, de poder despertar, Señor, y poder hacer nuestra actividad día a día. Y Padre, en el mejor lugar que podemos estar hoy domingo, Señor, congregados, Señor, en tu nombre, para alabarte, Señor, como ya lo hicimos con estas preciosas alabanzas, Señor, para preparar nuestro corazón, para ahora recibir el mensaje espiritual. Padre, guíame en este mensaje. Señor, este mensaje que tú me has puesto, Señor, en mi mente, en mi corazón, y que es importante, Padre, que lo tengamos en cuenta en todo momento como creyentes, que tú nos amas y que tú nos proteges, que tú nos cuidas, Señor, y estás con nosotros en todo momento. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como lo hemos comentado, es un salmo muy amado en las Escrituras, muy recitado. Es un salmo que afirma realmente nuestra fe. Cuando lo creemos en nuestro corazón y cuando lo estamos viviendo, afirma nuestra fe. Ahora es un salmo que pues va dirigido a los que somos creyentes. Cristo murió por todos los que le han recibido en su corazón como Señor y Salvador. Este salmo es para personas que tienen una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Nada me faltará. Dios promete darme lo que necesito. Hermanos, Dios nos creó con un vacío en nuestro corazón que solamente puede ser llenado por Dios. Dice en Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Que Él nos hizo con un interior para buscarle en todo momento. Sabemos que hay algo en nuestro corazón que necesitamos y es precisamente Dios. Él lo sembró en nuestro corazón. Pero está dirigido precisamente a los creyentes, a los que tenemos esa relación. Cuando nos arrepentimos, cuando salimos del mundo y nos convertimos en sus hijos de Él. ¿Okay? Vamos a poner nuestra mano aquí, por favor, póngale su separador de su Biblia y vamos a Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Le doy tiempo que lo busque, hermano. ¿Me dice amén cuando esté ahí? Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pablo aquí alude a la experiencia personal de la conversión. Andábamos perdidos, hermanos, cada uno de nosotros antes de llegar a la palabra de Dios. Descarriados, es como errantes, sin un camino correcto en nuestra vida, siguiendo nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, nuestro gusto por
satisfacer nuestra carne, las cosas que nos gustan. Y dice un proverbio que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Cuando estamos en la verdad, hermanos, entendemos que salimos del mundo, estamos conscientes que Él nos sacó de una vida de pecado donde solamente pensábamos en nosotros, donde no teníamos esa paz, ese descanso que nos da el Señor. Entonces, regreso aquí al Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ver 5 puntos, más bien 6 puntos importantes en este Salmo. En el primer versículo tengo algo importante del pastor, me protege, nada me faltará, es una promesa. Ahora en el versículo 2 vamos a encontrar que el pastor nos da descanso y reposo. ¿Ok? 6 puntos que yo puedo identificar en estos versículos y le quiero compartir. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No nos faltará nada, hermanos, para el descanso de nuestro alma, para las necesidades que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, le adoramos en espíritu. Nosotros hablamos con Dios por medio de oración, aprendemos por medio de su lectura. Y eso, hermanos, nos trae paz a nuestra alma, porque nuestra alma es donde están fincadas nuestras emociones, nuestro intelecto. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora hay algo que me está mostrando este versículo. Hay un cerco que debemos de entender que nos pone Dios. En lugares de delicados pastos hay un cerco donde tenemos esa garantía que nos ofrece Dios para darnos descanso junto a aguas de reposo, de tranquilidad, sin turbulencia en nuestra vida. Delicados pastos nos muestran una delimitación y es lo que quiero que por favor comprendamos aquí. ¿Dónde están esos pastos? Hermanos, pues dentro de la congregación, dentro de la iglesia, cuando yo estoy en los caminos del Señor, tengo esa protección. El problema es cuando brincamos esa cerca y ya no hay estos pastos que el Señor me ofrece cuando estoy caminando con Él. Y cuando brincamos ese cerco donde Dios nos puso una protección y nosotros nos brincamos por desobediencia, porque nos apartamos de Dios, hermanos, aún siendo creyentes, entonces ya quedamos fuera de la protección. Estamos expuestos y muchas veces nos pasa en nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros podemos valorar en nuestros años que tenemos como cristianos cuántas veces brincamos este cerco donde Dios me ha puesto en pastos delicados. Y empezamos a andar fuera del cerco. ¿Y qué sucede? Entonces quedamos expuestos a las tentaciones, a los peligros del mundo, placeres, vicios, pecado. Nos salimos de esa protección. Amén. ¿Cómo puedo estar yo en esta área, en este lugar? Bueno, se logra con el arrepentimiento, cuando recibimos a Cristo de corazón, cuando viene un cambio de mente en la persona. Toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha tenido esa experiencia de pedirle perdón y que sea su Señor, entonces cuando es realmente genuino, toda persona empieza un cambio en su vida, una restauración en cada una de nuestras áreas. Ya no vivimos igual. Ya hay el Espíritu Santo aquí dentro de nosotros que nos dice, hey, esto está mal. Y hay algo fuerte en nosotros que nos dice, estamos mal. El problema es cuando empiezo a cautelizar mi mente, me salí de ese cerco de protección, me metí al mundo y de repente cuando me doy cuenta ya estoy como un incrédulo, aún siendo salvo, teniendo el Espíritu Santo. Vamos al versículo 3. ¿Qué me enseña este versículo 3? Él me guía, me enseña. Confortará mi alma. Esta palabra confortar está hablando precisamente de reparar, de restaurar, y se usa mucho para hacer volver.
Ese es el contexto de esta palabra y su significado en una concordancia. Reparar, restaurar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No me hará falta, hermanos, esa vitalidad, no me faltará esa dirección. Él nos guía por las sendas de justicia. Y por supuesto que tenemos un cambio de 180 grados, hermanos, como lo hemos hablado cuando realmente nos convertimos, cuando nuestra vida está en un proceso de restauración, donde ya empezamos a vivir esa santidad que nos sacó del mundo, nos hizo nuevas criaturas, hijos de Dios. Nos va a guiar por las sendas de justicia. Eso debemos de sentir como personas convertidas. Como lo dije en un principio, piense qué sería de nuestra vida si no tuviéramos al Señor. Yo antes de tener a Cristo en mi corazón, tenía temores como cualquier persona de la edad en la que yo me convertí, preocupado por mis hijos chicos, me falta mucho camino, me puedo enfermar, puedo morir. Nada me hacía feliz. Podía tener un trabajo que ganara bien, no tenía paz, no tenía felicidad, hasta que llegué a Cristo. Es el día más precioso de mi vida. Ahora, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Cómo nos guía Dios, hermanos? Por esas sendas de justicia. Dios nos muestra cómo. Mire, vamos a 1 de Timoteo, vuelvo a poner ahí una marca, 1 de Timoteo 3, 15, 16. Perdón, es segunda de Timoteo, disculpen. Aquí cometí un error en mis notas. Segunda de Timoteo 3, 15, 16. Le quiero mostrar algo en este texto que también lo conocemos, lo hemos utilizado mucho. ¿Ya está usted ahí? Mire, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, la sabiduría que viene de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora mire el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil hay un orden de palabras, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Dios nos muestra lo que está mal, pero no solamente me muestra lo que está mal, Dios me dice cómo corregirlo. ¿Me explico? Dios no nos deja medias, porque entonces dirá, bueno, esto está mal, esto no puedo hacer, entonces ¿qué? ¿Cómo? Dios nos da esa dirección y hay un orden de palabras. ¿Útil para qué? Para enseñar. Dios me enseña con su palabra, hey Alejandro, esto hay que cambiarlo, hay que corregirlo. ¡Wow! ¿Y qué más? ¿Qué sigue? Para redarguir. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo me da la convicción, está mal, estoy haciendo esto y está mal. Me está enseñando en su palabra y número 2, me redarguye. Me da la convicción de que hay algo que yo debo cambiar. ¿Y qué sigue después? Para corregir. Dios me dice cómo corregirlo en su palabra. No me deja medias. Si yo tengo un problema en cualquier área de mi vida, Dios me dice cómo corregir. Me muestra que está mal y me va a decir cómo. Para instruir en justicia. Puede ver, para instruir en justicia. El orden de las palabras me dice mucho en este versículo. Dios no me deja medias. Nadie puede decir, bueno, es que no sé cómo. No, Dios te dice en cualquier cosa, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en cualquier situación, Dios te va a mostrar con su palabra. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Por supuesto, como lo hemos hablado, Él nos cambia nuestra vida, hermanos, pero tenemos que estar dispuestos a, cuando ya recibí, tener en mi corazón ese deseo de conocer su palabra para realmente cambiar mi vida. Amén. Entonces, por eso vamos al versículo 3, confortará mi alma, me va a reparar, me va a restaurar
y me va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. De su nombre, porque yo confesé a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Y lo hice porque confesé que es mi autoridad soberana en mi vida sobre cualquier cosa. Esa es la diferencia del creyente al no creyente. He confesado a Jesús como mi Señor. La Biblia dice que es mi Salvador. Yo debo de creer que es mi Salvador, que dio la vida por mí. Pero yo confieso a Jesús como mi Señor, como mi autoridad. Y si es mi autoridad realmente, entonces voy a cambiar. Si no, no. ¿Ok? Vamos al versículo 4. ¿Qué me enseña este versículo 4? El pastor poderoso nos da la victoria, hermanos. Ahora vamos a ver cómo nos da la victoria el Señor. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muy bien, cuando empezamos a leer este capítulo 23, qué precioso, qué hermoso. Nada más que hay algo que quiero que consideren este versículo 4, porque trae algo muy importante. Valle de sombra de muerte. Bueno, valle de sombra de muerte puedo entenderlo cuando estoy en peligro, cuando estoy en un punto de oscuridad. Ahí Él va a estar conmigo. Aunque ande en valle de sombra, no voy a temer. Y incluida la muerte física, la misma muerte. No deberíamos temerla a la muerte como creyentes, aunque me incluyo, le tenemos miedo. Pero en la profundidad de las palabras de la Escritura no deberíamos temerle. Como dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, ¿verdad? ¿Dónde está muerte, oh tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? La muerte para nosotros la entendemos como algo transitorio, como algo que va a suceder, que voy a dejar este cuerpo, pero no terminó ahí todo. Simplemente dejo el cuerpo. ¿Ok? Consideremos esto, hermanos. Con respecto a la muerte, nosotros tenemos una perspectiva diferente que no la tiene una persona incrédula. No todo termina ahí. Entonces, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por supuesto, como le dije, cualquier situación oscura en nuestra vida. Pero entendamos la misma muerte que podría ser el principal temor que tenemos todos. No debemos de sentirlo así. Vamos a Salmo 116:15, aquí mismo en este Salmo 116:15. ¿Ya está usted ahí? Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esta palabra estimada habla de que tiene un valor alto para el Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, los que son apartados, los que tenemos la salvación. ¿Se entiende, verdad? Regresamos. Muy bien, seguimos en este versículo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí en el versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muy bien. Aquí tenemos algo importante en este salmo, la vara y el callado. La vara, una vara. El callado es como una vara que tiene una forma redonda para jalar, para mover. Pero no todo está ahí precioso como nosotros quisiéramos, hermanos. Hay algo precioso, que esa vara también trae disciplina de Dios cuando es necesaria. Cuando es necesaria. Mire, yo tengo un libro que estuve leyendo como parte de una materia del seminario que se llama Usos y costumbres en los tiempos bíblicos. La vara en un pastor era usada para ahuyentar algún animal, alguna situación de peligro para las ovejas. Pero también la vara la usa Dios, hermanos, para la disciplina de sus ovejas. La vara tenía unos pedernales como clavos y una honda que se hacía con una bolsita de cuero que podía sostener una piedra de 4 centímetros. Esta honda giraba con una enorme rapidez y era lanzada por el pastor hacia alguna presa o algo que ponía en riesgo a las ovejas.
Tenían una gran precisión los pastores de ese tiempo. La usaban perfectamente para cuidar de sus ovejas. Pero también les servía para algo. ¿Sabe para qué? Si la ovejita se descarriaba por allá, pácatelas le pegaba. Está ahí, hermanos. O sea, créanme que me documenté bien antes de inventarle aquí una historia. Ahí venía el animalito. También esa vara le servía al pastor cuando era necesario con la oveja que no entendía que ya era una, era dos. ¿Sabe qué es el pastor? Agarraba la vara y le rompía una pata. Sí, eso hacía el pastor. Y después, ¿sabe qué hacía? No puede caminar. Agarraba la ovejita y se la ponía aquí. ¿Sabe una cosa? Dios también hace eso con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, un suspiro confortable. Esta palabra infundirán es como revivir nuevamente. ¿Y cómo, hermanos? También muchas veces es con la disciplina. Vamos a Salmos 32 del 8 al 9. Por favor, no se ponga triste, hermano, ¿eh? Estamos leyendo la palabra de Dios y nos va a ayudar muchísimo. Salmos 32, 8 y 9. Este Salmo 32 habla de la bendición del perdón. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira el 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, ¿qué dice? No se acercan a ti. Es palabra de Dios. Ese cabestro es lo que le ponen a los caballos, aquí en el hocico, y cuando corre el caballo y quieren que se pare, le jala el caballo y le da un profundo dolor que se para. Así nos disciplina Dios muchas veces, hermanos, con dolor. Dios nos disciplina con dolor. Porque si no, ¿qué dice? No se acercan a ti. Y muchas veces Dios va a usar eso en nosotros, hermanos, disciplina. Ven para acá. La disciplina va a pasar en todos nosotros, si nos descarriamos. Vamos a ver Hebreos 12, 5, 7. Recuerde que estamos en Salmos 23. Vamos a Hebreos rápidamente, otro texto que también es muy conocido por todos nosotros. Hebreos 12, 5 al 7. ¿Ya está usted ahí? Bien, aquí dice el autor del libro de Hebreos, y habéis ya olvidado la exhortación, mire esta palabra, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, al que es su hijo, al que ama, disciplina. ¿Y qué dice? Y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra azota es una palabra griega mastigó, que significa flagelar con un dolor físico. Podemos buscar más versículos, hermanos. ¿Está claro cómo nos disciplina Dios? Algo que yo aprendí de mi pastor, que lo decía varias veces en muchas prédicas y se me quedó grabado. Cuando viene una disciplina de Dios por algo, a veces sentimos que es demasiado fuerte, como que fue demasiado, pero hermanos, Dios sabe, Él nos conoce, Él sabe cómo trabajar con nosotros, Él sabe cuáles son nuestros temores, todo sabe de nosotros y Él sabe cómo y cuándo, ¿ok? Entonces ya lo vimos, hermanos, que una oveja que tenía esta disciplina la cargaba el pastor. Lo mismo hace Dios con nosotros, porque trabaja con nosotros en medio de esa tribulación que tenemos por causa de la disciplina. Amén. Vamos al versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios nos prepara un lugar especial, a diferencia de un incrédulo. En ese lugar tenemos bendiciones espirituales como sus hijos, que fueron compradas con la sangre derramada de Cristo. Unge cabeza con aceite. El pastor, en los tiempos bíblicos, usaba el aceite para ponérselo a las ovejas como una protección de rasguños, evitarle heridas. El sacerdote también usaba aceite para la consagración, para la obra. El rey también usaba aceite para la unción y se relacionaba con la coronación, el aceite. Ahora somos ungidos no con aceite, sino con el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros y nos selló hasta el día que Él venga. Amén. Vamos al versículo 6. En este versículo 5, por si usted está tomando notas, la provisión. Tenemos un pastor de provisión. En el versículo 6 encontramos ahora nuestro pastor que nos da amor y consuelo. Dice la palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Precioso, ¿verdad? Dice, tenemos una vida completa que debería ser feliz, hermanos. Estamos en la verdad. Tenemos su palabra, conocemos la realidad. Es decisión de nosotros querer caminar con Él, recibir sus bendiciones. Hacer mío este salmo es lo que estamos buscando con este mensaje. Quiero hacerlo mío, quiero sentirme así, que Él es mi pastor, que nada me faltará y que voy a estar bien toda mi vida, con una morada eterna en los cielos. Somos bienaventurados por eso. Gloria a Dios. Como se los dije en un principio, cambió nuestra vida cuando nos convertimos a Cristo. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver ese pastor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Del 1 al 5. Le pongo en el contexto. En este capítulo 10, Jesucristo va a hablar que Él es el pastor de las ovejas. Este capítulo viene del 9, donde Jesús les está mostrando a los fariseos su deidad, que Él es Dios. Como usted sabe, el Evangelio de Juan habla de la deidad de Cristo. Cada evangelio me enseña cosas diferentes de Jesucristo, ¿no? En Mateo encontramos a Cristo como rey, en Marcos encontramos a Cristo como siervo, en Lucas encontramos a Jesucristo como hombre y en Juan encontramos a Cristo en su deidad. Es un evangelio que va dirigido a las naciones. Muy bien, ¿ya está usted ahí? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Un redil era donde se resguardaban las ovejas de noche. Eso era un redil, un lugar de protección que se construía con su puerta. Ese era el redil. Y dice Jesús, ¿verdad? Dice, sino que sube por otra parte. Ese es un ladrón y salteador. Los judíos, sobre todo los fariseos, ellos siempre estaban cerca de Cristo para buscar en qué ponerle tropiezo, ponerle prueba, ir en contra de lo que Él dice. Pero mire, Jesús habla de esto, de que Él es el pastor, porque en la nación judía se presentaban los gobernantes, los líderes espirituales, queriendo ocupar el lugar del Mesías. Es decir, ellos se sentían los líderes, los que dirigían a la nación, al pueblo. Les ponían cargas difíciles también a ellos. Ahora también vemos lo mismo, hay mucha gente así, con cargas dentro de religiones que les piden esfuerzo y más esfuerzo para salvación, y haces obras y obras, ponte a trabajar para tu salvación. Y por eso Jesús les muestra, ¿verdad? Por otro lado, distinto a la puerta del redil, es un ladrón, un salteador. Un salteador es una persona que usa violencia para robar. Y mire qué precioso, las ovejas conocen la voz del pastor. Aquí Él les está haciendo ver que Él mismo es el buen pastor, Jesucristo. Por supuesto que los judíos tienen las escrituras hebreas.
Y saben del Salmo 23. Yo soy Dios, les está diciendo Cristo. Yo soy ese pastor que tienes ahí en Salmo 23. Tú eres el pastor de las ovejas, sí. Eso es lo que les está mostrando Jesucristo a ellos. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Algunos creen que este portero se refiere a Juan el Bautista, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, otros hacen una referencia al Espíritu Santo, ese portero. Dice en el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. No la conocen. Qué precioso, ¿verdad? El pastor va delante de las ovejas. Así va Cristo con nosotros, delante de nosotros, la guía de nuestro Señor. Su palabra la tenemos, hermanos, para meditarla, la oración para hablar con Él, como lo hemos platicado. ¿Ok? Las ovejas del Señor, que somos nosotros, no seguimos otras voces, le seguimos a Él. No seguimos otras doctrinas, le seguimos a Él. Otros pensamientos, otras filosofías que puedan servir como un complemento. No, yo sigo a Cristo. En Él estoy completo. Y como lo dije, hermanos, nosotros aceptamos a Cristo como nuestra autoridad soberana. Le seguimos, conocemos su voz, porque está en las Escrituras, su palabra. Yo creo que les pasó lo mismo que a mí cuando recibimos a Cristo y empezamos a leer los evangelios. Es como si Jesús estuviera sentado a un lado y me está diciendo las palabras a mí. Yo así lo sentía. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así pasa. La Biblia, escrita por el Espíritu Santo, es un libro espiritual. Necesito tener Espíritu Santo para tomar ese alimento espiritual. Una persona que no tiene a Dios en su corazón es un libro más. Pero nosotros sabemos que hay algo profundo aquí, la parte espiritual. Esta alegoría, alegoría es como un relato que significa algo diferente. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús va a ser más claro con ellos, en el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, para que te quede claro. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, los que son creyentes. No los oyeron. Yo soy la puerta de las ovejas. Como le platiqué hace un momento en el libro de Salmos, las ovejas en las noches se metían en las cuevas. Esas cuevas eran construidas con una pared con piedras a través de la boca de la cueva, era una puerta, dejaban una abertura y el pastor se instalaba ahí. Ese es el pastor de las ovejas, que está cuidando su redil, su lugar donde están resguardadas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice en el versículo 9. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará al redil y saldrá, ¿y qué dice? Y hallará pastos. Entrará y saldrá. Esta palabra entrar, salir, entiéndalo como el lugar de resguardo. ¿Dónde estaría este redil ahora, hermanos? Este lugar de resguardo. En la propia iglesia, donde estamos aprendiendo de la palabra, donde nos estamos alimentando, donde tenemos la comunión con hermanos que compartimos la fe. Pero hay algo que está diciendo aquí importante. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta, sino Jesucristo. ¿Hay otro camino para ser salvo? Bueno, yo creo en esto, no le hago mal a nadie, yo creo en Dios.
Él es la puerta. No hay otra forma de salvarnos. Y como lo hemos platicado muchas veces, ninguna religión me va a salvar. Desgraciadamente, la mayoría, y me pasó a mí, y seguro les pasó a ustedes, pasamos por un tiempo en el que la religión que nos dejaron, tuvimos que tomar una decisión de autoridad a Cristo para dejarla, para menospreciarla, porque Él es la puerta. Solamente Él, el Señor. Vamos al versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, no fue algo ligero cuando Cristo dijo que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, porque sabemos que fue a la cruz. En el tiempo de las ovejas, pues era común leones, osos, lobos que atacaban. En el libro de Amós habla de un ejemplo de un pastor que intenta librar una oveja del mismo hocico de león. Eso lo encuentra ahí en Amós 3:12. Había hienas, había chacales en ese tiempo. Estaban en riesgo las ovejas. Un pastor en el tiempo bíblico que perdía una oveja por algún ataque de algún animal, alguna fiera, era responsable y debía pagar a los propietarios la pérdida de ese animalito. Los ayudantes del pastor eran los asalariados, que se les llamaba en esos tiempos bíblicos, no se encontraban en esa condición con esa responsabilidad. Por eso pone este ejemplo Jesús del asalariado. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Nosotros sí le importamos a Él. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, en el versículo 15, y pongo mi vida por las ovejas. En el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús les está diciendo a los judíos, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas ovejas? Nosotros, todos los gentiles. No son de este redil, pero son otras ovejas que debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, judío, de cualquier nacionalidad, un solo rebaño y un pastor. Qué precioso, ¿no? Los tiempos de Dios, que nos abre la puerta para que también los gentiles tuviéramos la salvación. Dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Imagínense estas palabras de Jesucristo a ellos. Me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es Dios. Él mismo pone su vida y Él mismo va y la toma. Por eso les comento que este evangelio habla de la deidad. Imagínense para un judío, ¿qué estás diciendo? Y sabe una cosa, en todas las religiones, en todas las sectas, Cristo no tiene la deidad. Y esto nada más no hay manera cómo procesarlo dentro de una religión. Necesitamos, hermanos, una relación estrecha con Dios. En los tiempos bíblicos las ovejas pasaban mucho tiempo con su pastor, incluso tenían nombre esas ovejas, y el pastor les ponía nombre por su carácter. Tenían una relación estrecha cada oveja con su pastor. Entonces, ¿por qué hay una referencia de oveja, pastor?
Entiéndalo, ¿qué es lo que quiere Cristo con nosotros? Sus ovejas, que le hagamos caso, que sigamos su voz. Él nos crió, Él nos conoce y quiere lo mejor para nosotros. La relación personal con Cristo me va a llenar de bendiciones. Voy a estar en un redil donde tengo la protección, en esos pastos delicados, y cualquier situación de peligro, cualquier situación que pase en mi vida, la voy a poder resolver mejor si estoy en su palabra. Amén. Conclusiones simples, hermanos, porque tenemos Santa Cena. Tenemos un pastor, nuestro Señor Jesucristo. Somos sus ovejas. Nos da la vida eterna. Nos cuida, nos protege, nos disciplina. Ahora aquí mismo en Juan, en el capítulo 10, me voy a brincar unos versículos del 23 al 30 para leer. ¿Me acompaña ahí, por favor? Muy bien. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Todavía existía el templo de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Porque estaban entendiendo, hermanos, que les estaba diciendo: soy Dios. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué palabras tan preciosas, hermanos, cuando empezamos a leer la Biblia y encontramos esto que dice Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El 30, importante. Yo y el Padre, uno somos. Pero el 27 y 28, si tú estás aquí por primera vez y no tienes a tu pastor Jesucristo como Señor, como tu Salvador, mira lo que dice el 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Dónde está la salvación? Él es el pastor, Él es mi autoridad soberana. Yo debo seguirle a Él, a nadie más. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú estás aquí sentado, no tienes a Cristo como tu Señor, como tu pastor, tú puedes invitarle a Él a que entre a tu corazón. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. Saber que no puedo con mi vida yo solo. Reconocer que soy un pecador y que merezco castigo, pero Él me ama. Necesitas que sea tu pastor. No hay otra forma de que te puedas salvar en las Escrituras. Necesitas un tiempo en el que tú hables con Él personalmente, porque la relación del pastor con la oveja es personal, y te pongas a cuenta con Él. Porque si no lo haces, de acuerdo a este libro precioso que es su palabra, no hay más que hacer. O es mi pastor Jesucristo, o estoy condenado a la muerte eterna en el infierno. No hay más. Oye, es muy radical lo que dices, Alejandro, es muy radical. Sí, Él nos ama y tiene la autoridad sobre todos nosotros, por una razón muy sencilla: Él nos crió y Él nos puede destruir, Él nos puede quitar la vida en el momento que Él quiera, pero su amor es tan grande. Yo te invito a que Él sea tu pastor, que tengas un encuentro personal con Él para ponerte a cuenta. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna.
Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar.
¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres. Manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.